Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la séptima tertulia por Monpós que hemos venido efectuando los domingos a las 10 de la mañana y que lo hemos hecho los últimos 7 domingos del año. Para el día de hoy vamos a tener un tema de trascendencia para nosotros, ya que el patrimonio arquitectónico de Monpós es nuestro principal activo y a su vez se ha convertido en el principal incentivo para que los turistas, el turismo llegue a Monpós. Y el turismo, así como se oye, es el principal actualmente jalonador del desarrollo de la región. Hoy el 40% de la población del casco urbano depende del turismo. Entonces, para el día de hoy, a pesar de que ya tenemos conocimiento, Monpós fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1995, existen varios tipos de patrimonio. Hoy vamos a tocar exclusivamente lo que es el patrimonio arquitectónico. El propósito de este programa es darle la importancia que tiene esto para nosotros y el futuro de Monpós, y que la juventud y la gente del común se entere de dónde vino este título, la responsabilidad que tenemos tanto las autoridades como la sociedad civil para poder conservar este título, y que las generaciones, los jóvenes, entiendan de esto y que esto quede, este programa que va a estar grabado y lo vamos a colgar posteriormente en la página de YouTube, les sirva para que las futuras generaciones les sirva de material de consulta, y que todas las personas que van a intervenir hoy, que son conocedoras del tema, dejen claridad de la importancia de lo que es para nosotros los monposinos el hecho de ser patrimonio de la humanidad. Hoy tenemos la confirmación de varios participantes, en su gran mayoría monposinos. Van a estar presentes, creo que todos los integrantes de la Junta de Patrimonio, de la Junta de Patrimonio actual. Van a estar presentes arquitectos que conocen del tema. Va a estar presente el director de la escuela taller, ya que este es el sitio donde la gente se ilustra y nuestros futuros constructores van a aprender aquí en esta institución. Inicialmente vamos a darle el uso a la palabra al profesor Óscar Arque, que nos va a hacer un recuento sucinto de dónde y cómo se adquirió esta distinción para Monpós y la trascendencia que tiene. Ya posteriormente, en la medida que se vayan conectando, le vamos dando el uso de la palabra a otras personas que consideramos que su opinión es de vital importancia para el tema. Profesor Arque, bienvenido. Adelante. Muy buenos días, Aristides, y buenos días para todos los participantes en esta mañana de domingo, en esta séptima reunión que un grupo de amigos de la sociedad civil monposinos hemos convocado en el deseo de unir voluntades y unir inteligencias para hacer de Monpós una sociedad buena, con un desarrollo sostenible, como lo hemos definido. En el día de hoy, el tema del patrimonio, que es un tema muy sensible, lo queremos abordar desde una perspectiva histórica, una perspectiva administrativa y reglamentaria, y una perspectiva
de civismo desde la cultura ciudadana. En primera instancia, de Monpós tendríamos que decir que después de haber sido una ciudad con una época gloriosa en la segunda mitad del siglo XVIII y que explosionó en el país en las primeras décadas del siglo XIX con su decisiva participación en el proceso de la independencia, prácticamente en la segunda década del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pues la ciudad implosiona con la desaparición de la navegación por el río Magdalena, el decaimiento del brazo de Monpós. La ciudad prácticamente desaparece de la geografía, así existiera en la historia. Y por eso hemos afirmado que Monpós, si bien existía en los textos de historia, no existía en los mapas de geografía. Es hasta 1959 cuando el gobierno establece la ley 209 que define el centro histórico de Monpós y le da el carácter de monumento nacional. Esa ley de 1959, la ley 209, una ley muy clave, muy importante, entre otras cosas, fue la que creó la Academia de Historia de Monpós, elevándola a la categoría de academia porque había sido formada con el carácter de centro en 1940, instalado el 3 de febrero de 1940. Es muy importante esta ley 209 de 1959, que la reglamenta el decreto 163 de 1963. En la década del 60, de 1960, entonces, los montesinos, a partir de esa ley empezamos a hacer conciencia de la importancia de lo que se tiene. Y así las cosas, la Academia de Historia juega un papel determinante en la definición de cómo debe tratarse el centro histórico de la ciudad. Era prácticamente la institución que reglamentaba el tipo de intervenciones y el manejo y el uso de los bienes patrimoniales de la arquitectura colonial momposina. Luego, en 1970 se crea el acuerdo número 013. Al Consejo Municipal de Monpós empieza a adoptar medidas de orden administrativo para ir creando reglas sobre el patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Luego, en 1983, ese acuerdo 13 es poco mejorado y se creó el 016, que sigue también en esa misma línea, trabajando en beneficio de las reglas, de qué se debe intervenir, de cómo se debe intervenir. Luego el acuerdo 029 del 10 de diciembre de 1992 se adopta un plan de desarrollo para el municipio de Monpós que ya introduce en el concepto de la planeación del desarrollo los elementos básicos para la protección del patrimonio. Luego surge todo el proceso de la inclusión de Monpós en la lista del patrimonio mundial. He sostenido que en la medida en que la ciudad era relativamente desconocida, es a partir de los estudios de Alberto Corradain Angulo en 1968, su primer documento que es publicado en un libro por la Asociación Nacional de Turismo. La ciudad se empieza a conocer en toda su dimensión y en toda su importancia de la arquitectura colonial. Ya las escuelas de arquitectura, las facultades de arquitectura del país interesadas en el tema de la arquitectura de la colonia empiezan a interesar por Monpós. Pero aún la ciudad es prácticamente desconocida. Y yo he planteado que es a partir de la publicación del primer tomo de Historia Doble de la Costa, Monpós, en 1978, cuando la ciudad adquiere, digamos, una presencia en la comunidad académica actual. Y en ese sentido se empieza a ver a Monpós como un centro de interés para los estudios de orden histórico, para los estudios de orden cultural, para los estudios de orden arquitectónico en particular. Luego se filma la serie de televisión de Escalona, que muestra entonces sí la arquitectura de la ciudad, junto con la película Crónica de una muerte anunciada, que también muestra las plazas, las calles y muestra al mundo nuestra ciudad. En Colcultura, bajo la dirección de Jaime Mejía, creo que ese era el director de Colcultura en ese entonces. Juan Luis Mejía Arango,
y la Subdirección de Patrimonio de Oliva Pisano se plantea la posibilidad de que el Centro Histórico de Monpós sea incluido en la lista del Patrimonio Mundial. Aquí precisamente tengo yo los documentos que se le envía al director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 12 de junio de 1995, una primera carta firmada por Juan Luis Mejía Arango. Era el director del Centro de Patrimonio Mundial Bert Droste en París. Esta carta ya lleva los primeros elementos que Monpós puede ser parte de la lista del patrimonio mundial. Para eso hay básicamente dos consideraciones. Primero, que el Estado colombiano se comprometa en una profunda y sólida reglamentación de este bien patrimonial que, a juicio del ICOMOS, que es la entidad encargada de la UNESCO, pudiera estar en la lista del patrimonio mundial para ser preservado y protegido y defendido por siempre. Y segundo, que el Estado colombiano se comprometiera también con una serie de obras de infraestructura y un manejo muy específico, muy puntual, y dejan una serie de recomendaciones alrededor de ese tema. En el primer aspecto, se empieza a trabajar con una comisión técnica de cultura de esa época, los miembros de la Academia de Historia y el Consejo Municipal de esa época, en principio bajo la alcaldía del doctor Virto Serrano Gómez, era el alcalde en ese primer momento. Se empieza a trabajar en la elaboración de esa reglamentación, que daría como resultado el acuerdo 001 de mayo de 1994, del 20 de mayo de 1993. A mi juicio, uno de los documentos más sólidos, más bien elaborados, porque le da una clasificación muy precisa a la vivienda de Monpós. Se clasifican 5 categorías de viviendas: las viviendas de conservación integral, que son las viviendas de mayor valor patrimonial, el Colegio Primillo, la Casa de la Cultura, los portales de la Marquesa, algunos templos significativos, los portales del Moral, etcétera, etcétera. Los bienes de tipología antigua, que son todos los demás bienes del centro histórico, lo que comúnmente nosotros llamamos como las casas coloniales. Luego viene una tercera categoría, que son las tipologías nuevas, que son casas modernas, ¿cierto?, construidas con algún tipo de liberalidad en la concepción estética. Luego vienen las áreas de desarrollo por donde pudiera crecer la ciudad. Y finalmente algo que se llamó área de conservación ambiental, definido básicamente por los centros de manzana, la vegetación de los centros de manzana, la Albarrada, el Bosque Santander, la Escuela Normal y áreas de mucha riqueza ecológica y de flora. En esa concepción, la ciudad asumió seriamente ese compromiso que la UNESCO le define en diciembre 6 de 1995. A partir de allí, entonces ya el Centro Histórico de Monpós a la categoría igual a las pirámides de Egipto, a las pirámides de Centroamérica, a la Gran Muralla China, a grandes construcciones que hoy son testimonio de lo que la humanidad ha hecho. Y define una serie de criterios de por qué es que se asume como parte del patrimonio mundial. Ese es un elemento muy importante que los monposinos debemos tener en cuenta. No se trata de que de pronto le iban a regalar dinero a la ciudad o cosas parecidas, sino del por qué hay un centro histórico vivo, ¿cierto? Eso tuvo todo un proceso. Vino un arquitecto dominicano, Esteban Pietro Vicioso, a hacer un balance de cómo estaba la ciudad, y él conceptuó válido la petición de los monposinos. Luego, el acuerdo 001 tiene un importante desarrollo. La Junta de Patrimonio que define este acuerdo operó durante muchos años muy consecuentemente, y al final creo que en la administración de Marco Tulio El Jadue, Colcultura contrata la elaboración de lo
denomina el Plan Especial de Manejo y Protección de Monpós. Es un documento muy importante que se hace bajo la dirección y coordinación de la arquitecta Sandra Zavala Corredor y que a nuestro juicio es una herramienta de planificación, de protección y de defensa de la ciudad muy sólida que tiene que ser considerado por todos los momposinos y en particular por las autoridades y también por su sociedad civil. Ahí está definido claramente cómo debe tratarse el centro histórico de Monpós, para dónde debe ampliar. Ese es un plan de desarrollo muy bien concebido. De tal manera, entonces, mis queridos amigos, para ponerlos a ustedes en contexto, la situación está en ese orden. Hoy Monpós, que es una ciudad con una reglamentación muy precisa, otras ciudades todavía no lo habían podido hacer. Creo que inclusive Cartagena todavía no había podido adoptar su plan especial de manejo y protección. Allí lo tenemos. Creemos que la ciudadanía debe apropiarse de esos conceptos para saber qué se puede intervenir en Monpós y qué no se puede intervenir en Monpós. ¿Qué materiales debemos usar? ¿Qué materiales no debemos usar? ¿Cierto? ¿Qué tipo de diseños podrían ser aceptables? ¿Qué tipo de diseños atentan contra la esencia y la naturaleza de la vivienda monposina? Una serie de preguntas en esa dirección para que seamos los propios ciudadanos los que defendamos nuestra ciudad, a partir, desde luego, de la fuerza coercitiva del Estado que tiene, porque son ellos los que están en condiciones de decidir a través de las licencias y a través de los permisos quiénes pueden intervenir y quiénes no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De tal manera que con esta muy apretada síntesis he querido ponerlos a ustedes en contexto, ¿cierto? Para que nos interioricemos y nos comprometamos sobre el inmenso significado que tiene el centro histórico de Monpós y sobre la gran responsabilidad que nos asiste a nosotros, los ciudadanos momposinos, los hombres que nacimos y queremos esta tierra, y los que no nacieron aquí la asumieron como un lugar de sus afectos, y por supuesto la inmensa responsabilidad que le nace y le compete a las administraciones, a los alcaldes, a la Junta de Patrimonio, a las secretarías de planeación. Y finalmente, para ver esto con un carácter científico, hoy en día la arquitectura, la historia, la antropología, la sociología, el urbanismo, la artística han avanzado mucho en esto de la elaboración de conceptos alrededor del tipo de ciudad que deseamos, alrededor del tipo de ciudad que queremos para vivir. Y Monpós es hoy un modelo ante el mundo de cómo se puede vivir en unas muy buenas condiciones dentro de este marco de modernidad y de globalización que hoy también tenemos que enfrentar. Entonces, de tal manera que los invitamos a que sean ustedes también todas personas con mucho que decir, con mucho que aportar, que nos ayuden a construir un discurso colectivo, un discurso apropiado de todos y cada uno de los momposinos en favor del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Monpós. Gracias a todos y gracias, Aristides. Gracias, profesor. Yo creo que está muy clara su intervención. Tenemos ya una reglamentación que tenemos que cumplir. Ahí surgen varias preguntas que me las han hecho acá internamente. Esa pregunta, no sé quién la puede contestar. Yo sugeriría que la ingeniera Vilaró de la planeación municipal la contestara. La pregunta va direccionada a lo siguiente: ¿cómo es el trámite para una persona que quiera acceder a hacer una restauración o unas mejoras en sus casas? ¿Cómo es el trámite para que la gente acceda a eso? ¿Cuánto vale? ¿Ante quién se solicita? ¿Qué tiempo demora? En fin, que las personas del común sepan a quién dirigirse y cuánto les vale y cómo es el trámite. No sé si parece que la ingeniera Vilaró no está. Ella hace parte de la
Junta de Patrimonio. Aquí de la Junta de Patrimonio voy a leer los nombres de las personas que habíamos invitado. No sé si están algunas, otras no. Los integrantes de la Junta de Patrimonio son representantes de los gremios de arquitectos, el arquitecto Álvaro Castro, la secretaria de Turismo y Cultura de Monpós, Betty Sinín, la representante de la Academia de Historia, Cruz María Campo, el representante de la Escuela de Taller, Giovanni Rojas, el secretario de Medio Ambiente, Jesús García, secretario de Planeación e Infraestructura, Enrique Banestralen, representante de las Juntas de Acciones Comunales, Lidia Jadechini, representante de los gremios de artesanos, la señora Teresa, representante del clero, el padre Leonardo, y la subsecretaria de Planeación, Adriana Vilaró. A todos se les participó de la reunión porque iban a surgir estas inquietudes y la idea es que entre todos construyamos. Mientras que no sé si alguien nos pueda dar respuesta a esa inquietud, le voy a dar el uso de la palabra al ingeniero Giovanni Di Filippo, esperando pues de que algunas de estas otras personas se nos vayan sumando. Adelante, ingeniero Di Filippo. Gracias, Aristides. Queridos amigos, buenos días desde acá de Chía. Está haciendo un frío impresionante y más si uno no se mueve mucho, está dentro de la casa. Nos complace mucho la presencia de cada uno de ustedes en este foro. El tema que hoy nos ocupa es de una inusitada importancia para la ciudad. Es ni más ni menos el querer saber entre todos el trato que podamos estar dando a los vestigios que lograron, entre otros, que el 6 de diciembre de 1995 el centro histórico de la ciudad fuera incluido por la UNESCO en la lista de los sitios del patrimonio mundial. Similar, como dijo Oscar, a los grandes vestigios que hay en el mundo, como dijo él, la muralla china, Machu Picchu, etcétera, etcétera. Este hecho tan trascendental no se dio para que pasara sin pena ni gloria, o pensando solo en los beneficios materiales que pudieran generar, sino también con los compromisos que adquirieron los entes internacionales, nacionales, departamentales, municipales y principalmente por parte de la ciudadanía de Monpós, a través de sus organizaciones también, como la Academia de Historia, la Junta de Patrimonio, el Museo Religioso, la Junta de Semana Santa, el Consejo Municipal, colegios, universidades, etcétera, y principalmente también de sus profesionales formados en estos temas patrimoniales. Yo invito a que tratemos de encontrarle respuestas a las siguientes preguntas que yo también me he hecho. Primero, ¿qué queremos de este patrimonio? Segundo, ¿qué criterios mueven nuestras intervenciones a ese patrimonio único? Modificarlo, cambiarlo, restaurarlo, demolerlo. Caben todas las respuestas allí. ¿Qué papel ocupamos como momposinos? Tercero, en los momentos claves que determinan el manejo del patrimonio con proyectos venidos de afuera. Hay muchos proyectos para Monpós que son ideados de alguna manera por fuera de la ciudad, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y pues el papel que nos corresponde como momposinos en la intervención de las decisiones que allí se hacen. En definitiva, me pregunto, ¿qué hacemos en cuanto a la preservación de este patrimonio que todos al parecer queremos y estimamos, pero el cual quizás necesite acciones consensuadas de nuestra parte, sin exclusiones, con el único propósito de hacer las cosas de la mejor manera para que ese patrimonio trascienda en el tiempo y sea, de paso, el motor que le signifique a nuestra gente una mejor vida? Para contextualizar lo de la UNESCO, que es lo más importante que le ha sucedido a Monpós, quiero leerles un poquito lo que dice la UNESCO en 1995.
en el momento de la declaratoria. Dice, Mompox en 1540, a orillas del río Magdalena, desempeñó un papel clave en la colonización española del norte de América del Sur. Desde el siglo XVI hasta el XIX, la ciudad se desarrolló paralela al río, con la calle principal actuando como un dique. El centro histórico ha preservado la armonía y la unidad del paisaje urbano. La mayoría de los edificios todavía se utilizan para sus propósitos originales, proporcionando una imagen excepcional de cómo era una ciudad colonial española. Esto, vuelvo y repito, es una fotografía que hace la UNESCO en palabras en el año 1995. Quiero agregar que para ser incluido en la lista del patrimonio mundial hay 10 criterios. Uno de esos criterios, por lo menos, debe cumplir un candidato a ser incluido. En el caso de Mompox, Mompox cumplió 2 criterios. Se los leo, acomodando la UNESCO a la definición de cada uno de los criterios. El criterio cuarto, que es el cuarto y que cumplió Mompox, dice: el centro histórico de Santa Cruz de Mompox forma parte integral de los procesos de penetración y dominio colonial durante la conquista española y el crecimiento de las comunicaciones y el comercio durante los siglos XVII a principios del XIX. El criterio quinto, que también cumplió Mompox, dice: las circunstancias especiales del desarrollo de la ciudad creció libre y longitudinalmente siguiendo el camino sinuoso de una vía aproximadamente paralela al río, le han dado una calidad especial con pocos paralelos en la región del norte de América del Sur. El posterior declive económico y el notable estado de conservación que resultó confiere una dimensión adicional a esta ciudad, lo que la convierte en el ejemplo sobreviviente más destacado de la región en este tipo de asentamiento urbano ribereño. Para terminar, respecto a la autenticidad que encuentra la UNESCO en Mompox, dice: en virtud del hecho de que Santa Cruz de Mompox perdió gran parte de su importancia económica en el siglo XIX, su centro histórico no ha sido sometido a las presiones de reurbanización que han afectado a otras ciudades de este tipo en el norte de América del Sur. El patrón original de las calles del centro histórico se ha conservado intacto, junto con un gran porcentaje de sus edificios. Por lo tanto, su nivel de autenticidad es alto en términos de su configuración, formas, materiales y técnicas de construcción. La mayoría de los edificios todavía se están utilizando para sus propósitos originales. Por lo tanto, el centro histórico ha conservado su función residencial original. El centro histórico está en buen estado de conservación, dice la UNESCO. Los propietarios privados se enorgullecen de sus propiedades que mantienen en buenas condiciones sin la financiación del gobierno. Algo muy importante, pero que quizás hoy hay que considerar porque los valores de mantener por cuenta propia ese patrimonio es cada día más difícil e imposible. Problemas de gestión, dice la UNESCO, encontró que surgieron en el momento de la inscripción, incluyen la restauración del carácter histórico de la parte importante de la ciudad entre las plazas de Concepción y San Francisco y a lo largo de la orilla del río. Continuos esfuerzos hay que hacer para garantizar la limpieza de la orilla del río y de poder desarrollar un plan turístico detallado que respete la calidad de la experiencia del visitante, y esto es muy importante, y promueva mecanismos de distribución de beneficios para las comunidades locales como un incentivo para mejorar su apoyo a la conservación de la propiedad. En la medida
que se sienta beneficiada la población, en esa buena medida también habrá un mayor respeto por el patrimonio. Las propiedades para lograr esto incluyen la planificación y la acción concertada entre todos los gobiernos nacionales, regionales y locales relevantes y las comunidades locales. La sostenibilidad a largo plazo de la propiedad se beneficiaría del desarrollo adicional de un plan integrado que incluya todas estas acciones y la provisión de un apoyo institucional y financiero adecuado y sostenido. Muchas gracias, amigos, y Aristide, quería complementar lo de Oscar con esto. Gracias, ingeniero Di Filippo. Aquí se nos conectó la licenciada Cruz María Campos. Qué pena, Cruzita, te teníamos con otro nombre, ya aclaraste el nombre. Ya, ahora sí, tenemos claridad. Bueno, no sé si escuchaste, pues, el recuento que se hizo desde el principio o, bueno, quisiera darte el uso de la palabra, tú como miembro de la Junta de Patrimonio. Ahí surgieron varias inquietudes, no sé si alcanzaste a escuchar. Adelante, Cruzita. Buenos días, un abrazo fraterno, solidario desde la Sultana del Valle. Acá me tiene la pandemia y bueno, esperamos volver pronto allá cuando haya un vuelo humanitario porque ya vemos que los comerciales no salen. Estoy con ustedes de corazón, Mompox es mi tierra, la llevo hasta en el nombre, Cruz, Santa Cruz de Mompox. La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, que significa bienes que pertenecen a una persona y a una comunidad. Desafortunadamente, encontramos que no cuidamos nuestro patrimonio, pero nosotros no podemos amar, ni cuidar, ni preservar lo que no conocemos. Los momposinos del casco urbano, en su gran mayoría, nunca han ido al Museo de Arte Religioso, por decir algo. No conocen Mompox. Uno les pregunta a los niños, y lo sé de conocimiento profundo porque yo tengo un grupo en la Academia de Historia que conmemoramos el 19 de octubre la batalla del Botón de Leyva, por decir cualquier cosa. Ni idea. Hemos perdido identidad. Y si se pierde la identidad, no podemos hablar de patrimonio. Esto es supremamente importante. Ahora, Mompox no es de San Francisco a Santa Bárbara, no señor. Mompox es todo lo que corresponde la ciudad, su casco urbano, incluyendo los playones, incluyendo todo esto. No podemos separar. Si nosotros separamos estos bienes que pertenecen al patrimonio, estamos mal. Desde la Junta de Patrimonio les doy también una cordial bienvenida y les cuento cuál es el protocolo que Aristides decía, cómo se hace para preguntar a la Junta en qué medida se puede hacer alguna remodelación en la casa. Bueno, les informo. Se pasa una propuesta o un proyecto, si hay un arquitecto que vaya a hacer la intervención, él debe ir a la Junta de Patrimonio y hacer la exposición. Esto se hacía a nivel presencial, ahora pues será virtual. No me he enterado que haya habido reuniones de la Junta de Patrimonio últimamente. Como les digo, estoy por fuera de la ciudad desde marzo. Pero ese es el protocolo. Se informa por escrito, se pide una cita y se presenta en qué consiste la remodelación que se va a hacer. Esto no tiene ningún costo. Nosotros, desde la Junta de Patrimonio de Mompox, no estamos autorizados por el Ministerio para dar permisos. Eso no se hace en Mompox.
eso lo hace directamente el Ministerio de Cultura. Es decir, el proyecto se presenta a la Junta de Patrimonio, la Junta de Patrimonio da las consideraciones del caso, allí tenemos 2 arquitectos, un ingeniero civil, y esto se envía a el Ministerio de Cultura, que en última son los que tienen la última palabra. Es desafortunado decirles que Mompox no tiene un permiso para estas cosas, pero se estaban haciendo un poco de irregularidades en administraciones anteriores, precisamente por el desconocimiento, por el amiguismo o qué sé yo, cualquier qué sé yo. Entonces perdimos esa potestad de dar esos permisos. Eso se da directamente desde el ministerio. Sin embargo, aprovechándose de esta pandemia, he escuchado, he leído a mis coterráneos que se están haciendo algunas construcciones que no cumplen con las regularidades o con lo que se exige a nivel del PEM. Esto sería lo fundamental. De todas maneras, es importante y vale la pena esto que les dije. Nosotros no podemos valorar lo que no conocemos. Y por eso es que los momposinos que se sienten relegados por cualquier cosa están atentando contra el patrimonio mueble e inmueble. Por favor, si tienen alguna inquietud, yo quisiera escucharles para de pronto contestar desde la Junta de Patrimonio. Cuando entré, vi a Adriana Vilaró, no sé qué pasó, ya no la veo aquí, ni veo al arquitecto Álvaro Castro, que forma parte de la Junta de Patrimonio. Sí, otra pregunta, Cruzita. ¿Está claro ya? Aquí llegó el... Bienvenido. Llegó Alvarito. Sí, sí. Llegó Álvaro. Hay una pregunta también acá que me la formularon. Es la siguiente. Cuando alguien compra una casa o adquiere una casa en Mompox, eso se le da un tiempo para que la persona la arregle, o lo que estamos observando es que hay empresarios particulares que han comprado casas y no las arreglan. Esas casas que no se arreglan deterioran a los vecinos, inclusive pueden llegar a ocasionar unos daños mayores. ¿Qué medidas hay o qué medidas se toman desde la Junta de Patrimonio para este tipo de situaciones? Que he visto varias y la gente aquí me está escribiendo sobre ese tema específicamente. Adelante. Bueno, sí se da el caso y hemos encontrado en la Junta, cuando nos reunimos, hay una serie de presentaciones de casas que son compradas casi como para esperar que se incremente su valor, entonces no les hacen nada o esperan que su deterioro continúe para los techos y entonces hacer restauraciones. Pero ya restauraciones modernas. Entonces encontramos casas en el sector colonial, por ejemplo, que tienen las restauraciones de sus techos con guaduas o, por ejemplo, con láminas de Eternit. Aquí está Álvaro Castro, que como arquitecto restaurador les podría decir, pero esta es de las cosas que hemos estado tratando allí. Ahora, es bien difícil este punto o este ítem, porque esas restauraciones las tiene que hacer la persona dueña del inmueble, ¿verdad? Y si esa persona no cuenta con los recursos, ahí encontramos otro problema, pero es importante tener en cuenta todo esto. Se está trabajando y se está haciendo lo posible teniendo en cuenta los lineamientos del PEM. Gracias. Bueno, aquí está solicitando el uso de la palabra un amigo que conoce del tema, don Ernesto Jaramillo. Señor Jaramillo.
Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Adelante, señor Jaramillo. Gracias, Aristides. Saludo cordial a los organizadores y participantes en este interesante programa. Espero que me estén escuchando correctamente. Sí, señor. Fuerte y claro, señor Jaramillo, adelante. Ya. Hice parte de la Junta de Patrimonio como representante de la Academia de Historia, junto con el doctor Humberto de León, entre otros, que era un permanente defensor del patrimonio de Mompox. En ese entonces, la Academia ejercía un papel muy importante como veedor de nuestro patrimonio, pero las administraciones generalmente consideraban de que la Junta de Patrimonio era un estorbo y únicamente convocaban cuando había algún, digamos, chicharrón grande donde quería pues como lavarse las manos. En otros casos se hacían los de la vista gorda para favorecer a amigos o partidarios del momento, en fin. La verdad que durante este siglo, por mis ausencias de la ciudad, no estoy al tanto. Entendía que la Junta de Patrimonio había sido disuelta, o al menos pues por lo que he escuchado hoy, fue reformada, y que resultó tan inoperante de que el ministerio tuvo que, como lo decía Cruzita, tomar cartas en el asunto y directamente el control de los proyectos de intervención en los distintos frentes. Lamentablemente, hasta donde tengo entendido, por casos concretos que ha habido, las licencias se otorgan, pero no hay seguimiento, a mi parecer, sobre el desarrollo de las mismas, y aún se siguen cometiendo exabruptos. El profesor Arquez hizo una alusión sucinta sobre las medidas oficiales protectoras del patrimonio. La ley 159 en realidad fue, nunca operó porque nunca fue reglamentada. Cuando se presentó la ley, que fue autoría del doctor Tinoco Pérez, muchos parlamentarios del momento juzgaron que el sentido de ella era tan bueno que no solo debía, digamos, que privilegiar a Mompox, sino a todos los centros históricos del país. Y fue así como Tunja, Popayán, Santa Fe de Antioquia, etcétera, entraron a ser favorecidos con la ley 167, si no me falla la memoria, del mismo año, que esa sí fue reglamentada mediante decreto y estuvo operando, y pues entiendo que todavía tiene vigencia. Bueno, ya últimamente pues se ha dicho, han venido los acuerdos y planes de desarrollo municipales y legislación, entiendo, del ministerio, que complementan esto. Me preocupa, y ya Cruzita hizo alguna alusión al caso, de que, digamos, el lema de este video, de la cita que tenemos para hoy, es lamentado no haber sabido de las anteriores, que procuraré actualizarme en la página respectiva, y solo hace alusión al patrimonio urbano de Mompox, pero siempre hemos tenido como ese concepto equivocado de creer que el patrimonio de Mompox es solamente el arquitectónico colonial declarado pues patrimonio mundial, y hoy día pues yo creo que cualquier ciudadano de La Cuchilla, de cualquiera de nuestros barrios marginales, sí, de los suburbios, digámoslo así,
pues podrían reclamar en justo derecho de que ellos también, sus localidades hacen parte del patrimonio. Ahora, sabemos pues que el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble igualmente son valiosos en Mompox y ambos requieren de este tipo de ideas que ustedes afortunadamente han acometido para procurar lo mejor para Mompox. Simplemente quería pues anunciar estas actitudes, porque la verdad que Mompox está llevado en materia de conservación del patrimonio. Si uno ve nuestros parques, nuestras calles, es decir, en los espacios públicos, están atiborrados del tránsito estacionado en forma que obstruye el libre tránsito de turistas y de los mismos citadinos. Vemos como el parque de Juan B. del Corral, por ejemplo, ese gran prohombre de nuestra independencia nacional, aparece ahí oculto bajo los toldillos del mercado de expendio de comidas informales. Entonces, en realidad, son simplemente hechos que señalo que no justifican que a estas alturas se estén dando en Mompox, pues con todo lo que significa su declaratoria de Patrimonio Mundial y el desarrollo turístico pues que ha tenido. Me preocupa, soy no por vecino, sino como un hecho concreto de que también alguien expuso, de la compra de inmuebles que seguramente los adquieren como bienes de engorde, o quizá porque no hay los recursos suficientes pues para cometer sus restauraciones. El caso concreto de la casa que hace esquina donde existieron los portales de San Francisco, es decir, concretamente donde funcionó el tornillito, el almacén del Mono El Jadwe, entiendo que fue adquirido, no sé si por personajes de aquí en Mompox o foráneos, y esa casa en cualquier momento es que está hora de que se derrumbe el techo, como ocurrió con la que hace vecindad con la droguería legendaria de Marco Arias, hoy de sus descendientes, y como ha sucedido con casas de la Albarrada de Los Ángeles, que están ahí en ruinas. Entonces esa casa, cuando yo subo por ahí a percibir goteras de la mía, observo del lado interior que el techo ya está totalmente descendido. El estado es lamentable, la misma fachada acusa ahí árboles de suanes, pues, que se han enraizado en la pared, que eso es como una cuña que va agrietando la misma, y ojalá y el día de mañana no ocurra un desastre que tengamos que lamentar, pues con algún peatón que cruce por la calle, en fin. Sería conveniente que la Junta de Patrimonio, la Oficina de Planeación, tomaran medidas, al menos de inspeccionar el asunto y tomar medidas sobre el caso. Si es, por ejemplo, dado que tengan que descargar el techo del peso del tejado, de las tejas que aún quedan buenas, pues están en mora de hacerlo. No, son inquietudes simplemente que quería plantear como para crear expectativas aquí entre los oyentes y escuchar opiniones. Muy amable, Aristide, gracias. Gracias, señor Jaramillo. Bienvenido, Álvaro. Álvaro Castro. Es que no sé si escuchaste toda la introducción y estamos, para ponerte en contexto, surgieron unas preguntas con respecto, la pregunta va dirigida a la Junta de Patrimonio, a eso de las casas que han comprado y no las han arreglado. Y que pueden, inclusive ya pueden llegar a ocasionar un
como dice el señor Jaramillo, un problema no solamente al vecino, sino a las personas que circulen por ahí. Bueno, bienvenido Álvaro. Gracias por invitarme. Me disculpo haber llegado tarde, pero es que el computador mío hoy no quería arrancar, se reinició, de todo. Bueno, pero alcancé a llegar. No sabes lo que sufrí para entrar, inclusive que empecé entrando por el celular, pero no escuchaba absolutamente nada. Hasta que ya el computador arrancó y bueno, me pude integrar a esta reunión. Desafortunadamente no me di la primera media hora de esta reunión. O sea, estás aclarando tú cuál había sido esa parte, sobre todo la preocupación. Entonces, no, estoy también expectante y lo que yo pueda aportar a esta reunión con mucho gusto, ¿ya? ¿Me estás escuchando, Aristide? Sí, Álvaro, perfecto. O sea, la imagen se va, se congela. Sí. No sé si quieras aportar algo con respecto a las inquietudes esas. Ya nos aclararon un poco de cuál es la tramitología cuando la persona quiere hacer la remodelación, pero surgió la otra pregunta que ¿qué medidas se están tomando con respecto a esas casas que la gente las ha adquirido últimamente y las tienen ahí y no las están utilizando ni las están arreglando? No sé si podías aclarar un poco más sobre ese tema específico. Bueno, Aristide, una de las mayores preocupaciones que debemos tener ahora en el sector histórico de Mompox va en dos sentidos. Una, que ya el sector histórico de Mompox no pertenece a los momposinos, está dejando de pertenecer a los momposinos. Y eso es una problemática a nivel mundial. El problema es que esto en muchos países lo han resuelto con políticas gubernamentales en el cual los gobiernos invierten grandes cantidades de dinero para que los residentes originarios de los sectores históricos se mantengan, con el objetivo de que no se desnaturalice el sector histórico y permanezcan los residentes originarios de estos centros históricos en sus antiguas casas. Les permite restaurar, les subsidia restauración, muchos programas sociales cuando hay mucha sobrepoblación en el sector histórico. Muchas comunidades o muchos municipios han creado nuevas zonas de desarrollo para sacar este exceso de población y ubicarlas en una nueva zona de la ciudad, con tal de que el sector histórico tampoco esté lleno sobre, ¿cómo sería la palabra exacta? Con excesiva población, lo que hace descaracterizar el sector histórico. Pero estamos hablando de países ricos, esos son ejemplos de países ricos. En nuestro medio, en nuestro país, no existe ningún tipo de política, primero, que no evite la gentrificación. Estamos al libre mercado, o sea que aquí quien traiga plata puede comprar todo lo que quiera. ¿Ya? Que sí está pasando lo que dice el señor Jaramillo, ya están comprando casas para engordar. Hay mucha gente que ha comprado y ha dejado de engordar. Y me sorprende, todavía la tengo como a nivel un poquito, que sería confirmar la noticia, pero por ejemplo la casa de los Dovales la compraron y ya la volvieron a vender. Y la compraron a un precio y la volvieron a vender, según entiendo, por más del doble de lo que la compraron. Entonces se dan cuenta que este es un problema de recursos y que de aquí a poco casi ningún momposino podremos habitar en una de estas casas porque saldrá. Ya es demasiado costoso sostenerla y ya el gobierno no tiene ningún tipo de política de apoyo a estos sectores antiguos y tampoco el de Mompox. El único apoyo que se está brindando a nivel municipal, cuando tú haces una obra de restauración que además debe ser aprobada y controlada por el municipio hasta de principio a fin, de acuerdo al volumen de esa obra que hayas hecho, se te puede exonerar de un porcentaje de lo que son el valor predial durante un tiempo que puede ser 3, 5, 7 años, creo más o menos,
no me acuerdo bien, pero de 3, 5, 7 años, de acuerdo a que si hiciste un mantenimiento, una reparación o una restauración integral. Pero existen otras preocupaciones también de Mompox. Mompox quedaba marginal y a Mompox, por Mompox no se pasaba ya desde el siglo XIX. Quien venía a Mompox tenía que venir, llegar y de aquí regresarse. Pero ya no, ya estamos en las vías nacionales. Lo único es que no se ha destapado esto de una forma impresionante, es por el COVID, porque eso ha aguantado todo el transporte y toda la movilidad del país. Pero una vez nos convirtamos en una ciudad de paso, porque por aquí será más corto venir de la costa al interior o del interior a la costa, Mompox tiene que quedar como una ciudad de paso y los momposinos no nos hemos preparado para eso. Entonces, por ejemplo, hay que crear un plan de movilidad que no se está trabajando sobre él. El sector histórico debiera ser como en los centros europeos, donde que hacen, por ejemplo, es para andar a pie. El centro histórico de Mompox no es grande, es pequeño, es una ciudad para andar a pie. Así como vienen los turistas de fuera, debe haber zonas de estacionamiento donde ellos no entran a la ciudad, sino que quedan en esos estacionamientos, dejan sus vehículos y pueden entrar y recorrer la ciudad. Esto lo que busca es hacer una ciudad más amable al final, Mompox es una ciudad cuyo fuerte, por la historia, por su antigüedad, una de las ciudades más antiguas del país, por su preservación, la mejor ciudad preservada del periodo colonial, ¿ya? Que no debemos aceptar obras como la de la Nacional, que dejó la fachada, arrasó todo y hizo una bodega que desafortunadamente también se quemó hace unos 20 días, ¿ya? Que sería bueno aprovechar de una vez de parte del municipio y evitar y prohibir que esa obra sea reconstruida, ya, para poder recuperar esa obra y que se vuelva a las características iniciales o se haga un proyecto acorde con lo que permitía la tipología de esta vivienda. Entonces, en Mompox hay muchos factores preocupantes, sí son preocupantes, que debemos ponernos a trabajar sobre ese aspecto. Uno, la gentrificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para controlar el exceso, o sea, la sobrevaloración del sector histórico y nos saquen a todos los momposinos del sector histórico? Que eso desnaturaliza la propia ciudad. Dos, ¿qué vamos a hacer con la movilidad en el sector histórico? Porque es muy rico caminar la Albarrada, pero el resto de la ciudad antigua se vuelve problemático y debemos recuperar todo ese espacio para el transeúnte para hacer una ciudad amable. Tres, la seguridad del cual no hemos hablado, yo ni creo que lo había tocado nadie. Este exceso de comunicación ya deja como a tiro de escopeta a Mompox desde muchos puntos. No, si hay un magangueleño, me va a disculpar de pronto, pero por ejemplo tememos por la seguridad de la ciudad, porque unos amigos de mismo Magangue, amigos míos me dijeron, Álvaro, apenas se abran el puente ustedes también van a quedar como nosotros, que a las 6 de la tarde tenemos que estarnos guardando porque corremos el riesgo de ser atracados en cualquier calle. Y lo cierto es que no sé si sea la pandemia o como ya se abrió el puente, la seguridad de Mompox se ha visto muy afectada. Hace 3 días, ¿cómo así que atracan a 4 personas con un revólver en la frente a las casas de ellos? ¿Ya? Entonces, son muchos los aspectos que se pueden tratar, son muchos los aspectos que debemos estudiar y sobre lo cual los momposinos debemos trabajar. Eso para el beneficio del sector histórico. Y en cuanto al sector histórico, bueno, las políticas del gobierno, sabemos que el gobierno no tiene plata para subsidiar estas obras de intervención, de restauración o de recuperación o de ayuda. Podría haber de pronto un crédito blando, se podría solicitar un tipo de crédito blando para las restauraciones de estas casas antiguas, pero esos son aspectos que se tratan a nivel gobierno central, pero lo que sí estamos seguros es que los bancos no van a aceptar, o muy difícil van a aceptar,
montar una política de este tipo, créditos blandos para intervenciones en los sectores históricos. Y vamos a quedar en manos de el mercado, en el cual el que tiene mejor posibilidad económica se puede comprar unas casas de estas, y poco a poco los momposinos seremos desalojados del sector histórico. Tampoco Mompos tiene una política de cobrar lo que se llama la plusvalía, que sería importante para la ciudad porque serían unos recursos nuevos y frescos que pueden entrar al municipio, y con esos recursos podrían implementar algún tipo de apoyo o recuperación para el sector histórico de la ciudad. Esto es un tema bastante largo y complejo de charlar, porque podría dividir en varios aspectos y trabajar cada uno de estos aspectos individualmente. Pero más o menos esta es mi inquietud. Estoy hablando solo y no escucho a nadie y no sé si me están escuchando. Perfecto, Álvaro, todos te estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, este es el planteamiento que yo tengo sobre el sector histórico de Mompós. No me preocupa tanto la caída de un techo que puede lograr, sino todo lo general que existe alrededor del sector histórico. ¿Ya? Movilidad, gentrificación, seguridad, y qué vamos a hacer nosotros los momposinos por sacar el mejor provecho de esta oportunidad que nos da este sector histórico. Al final atrae muchos turistas, y Mompós se ha convertido en realidad que su economía se está moviendo con el turismo, y que desafortunadamente este año, por la cuestión del COVID, se ha visto gravemente afectada. Estamos sobreviviendo y yo estoy sorprendido de la capacidad o la resiliencia que tenemos los momposinos para resistir eso, que es una ventaja enorme. Ya, pero yo creo que no se puede mantener por mucho tiempo más. Hasta ahora es lo que puedo comentar, Aristides, y esperemos que alguien más intervenga, y si tú lo consideras pertinente, podría volver a comentar cualquier cosa. Este programa, vamos a hacer, yo creo que 3 programas sobre el tema de patrimonio. Con todas estas inquietudes que deja Álvaro, yo creo que entre todos, por eso lo dije al comienzo, este programa vamos a trabajarlo aquí como los momposinos, para luego, cuando tengamos algo más importante o algo concreto, poder invitar a personas que nos puedan ayudar a resolver todos estos temas. Hay personas, tanto a nivel nacional e internacional, que nos pueden aportar para esto. Pero nosotros tenemos que estar de acuerdo hacia dónde debemos remar, todos en conjunto. He observado mucha gente importante, gente que conoce del tema, pero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros primero para luego establecer la ruta de trabajo que queremos hacer y poder lograr a solucionar todas estas falencias que tenemos hoy en día. Hay cantidad de gente que ha pedido la palabra, me disculpan, le voy a dar el uso a la palabra. La ha solicitado varias veces. Otra cosa, perdón, para Álvaro Castro, esta pregunta. ¿Nos podrías aclarar que los términos intervención, restauración y remodelación? Porque es que para la gente del común se confunde, dice, ¿qué es una intervención? ¿Qué es una restauración? ¿Qué es una remodelación? Adelante, Álvaro. Aristide, intervención es cualquier tipo de obra que se haga en un sector, o sea, puede ser moderna o puede ser patrimonial, una intervención. Restauración es cuando implica, por ejemplo, una edificación patrimonial e implica volverla a su estado original. Bueno, eso habría que también una discusión larga de cómo se restaura, qué tipo de restauración se hace. Entonces, restauración implica la intervención en una edificación patrimonial. Y el otro término, ¿cuál fue el que me dijiste? Remodelación. La remodelación es una palabra que no debe usarse en el sector histórico. La puedes utilizar para cualquier edificación moderna en cualquier parte del mundo,
pero en un sector histórico la palabra correcta sería restaurar. Y en este caso hay que tener en cuenta que cuando se restaura con un objetivo, que es dedicar el edificio a un uso. Entonces se habla con una restauración para un uso específico y en ese caso se habla de adecuación de la edificación, o sea, restaurar el edificio, adecuarlo para ese nuevo uso, que no debe sobrepasar ni la capacidad ni la vocación original del edificio patrimonial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la remodelación es una palabra muy delicada de utilizar en los edificios patrimoniales porque daría como la sensación de que se podría hacer cualquier cosa en un edificio patrimonial, y en un edificio patrimonial no se puede hacer cualquier cosa. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no, el reglamento lo dice y lo establece, ¿oíste? Esa pregunta la formularon acá. Yo te replico la pregunta que me están haciendo. Vamos a dar el uso de la palabra que hace parte también de la Junta de Patrimonio a la doctora Betty Sinin. Doctora Betty, adelante. Gracias, Aristides. Muchas gracias a todos. Esto es una reunión muy importante. A Oscar Arques por su intervención, a Álvaro Castro, a Giovanni Di Filippo y a nuestra Cruzita Campo. Yo voy a hacer una intervención corta, pero creo que complementa, ya lo importante lo han dicho. Pero en el plan de desarrollo que se construyó para Mompox, soy la secretaria de Turismo y Cultura, pero el patrimonio a mí siempre ha sido un tema que me ha interesado y lo he estudiado y lo amo mucho. Así que una de las iniciativas que quedaron en el plan de desarrollo Mompox primero es precisamente unas políticas que regulen la tenencia de estas propiedades, especialmente a los nuevos adquirientes, porque hay muchos foráneos y también gente de aquí en Mompox que tienen un concepto bastante equivocado, que compran, pero piensan que pueden hacer lo que quieran. Entonces, se van a regular unas cartillas que todo el que compre una casa en Mompox sepa que cuando la va a intervenir tiene que cumplir con el PEN, que no puede hacer lo que quiere, y además de eso, un tiempo determinado para arreglarla. Además, se incentiva también a los propietarios, nosotros de toda la vida, que haya unos alivios en los impuestos. Todas las ciudades patrimoniales, por lo general, son el estrato 1, que son los impuestos más bajos, los servicios públicos más bajos, porque de por sí sostener estas casas requieren dinero constantemente y requieren vocación y requieren amor. Y no todos tenemos el dinero, entonces eso es un incentivo. Es muy importante también decirles que ahora en esta cuestión de turismo, lógicamente nuestra ciudad cambia porque se necesita el factor dinero y nuestra vocación del destino se ha definido como de patrimonio y cultura, y alrededor de eso todo lo demás. O sea, el principal atractivo de Mompox, y así quedó constancia tanto en el decreto que lo declara patrimonio, distrito especial, arquitectónico, cultural e histórico, la vocación es de patrimonio. Un patrimonio que se tiene que sostener. Lógicamente, hay muchas normas, muchas reglas, también con el medio ambiente, que debe ser amigable, la parte social, la parte económica, porque los momposinos nos tenemos que beneficiar y nuestras poblaciones vulnerables, incluirlos a todos. La parte de gastronomía, incentivarla. Y todo lo que sea el turismo cultural tiene en políticas pues ya del Estado, es realmente algo que se está protegiendo, que se está incentivando.
Entonces ha habido muchas charlas, es algo de mucha sensibilización. Todos los que vivimos en Mompox, que somos momposinos porque somos de aquí, o los que han adoptado a Mompox o porque viven acá, debemos ser vigías, pero y congruentes, es decir, entre lo que sabemos y lo que hacemos. Si no hay esa congruencia, pues podemos saber mucho, pero lo que realmente interesa es la intervención que hacemos que conserve nuestro patrimonio, también nuestro patrimonio inmaterial, toda esa cultura rica que tenemos en Mompox, del patrimonio inmaterial, la filigrana, la música, las artes, en fin, somos privilegiados. Yo creo que ningún municipio tiene tanta riqueza como la tiene Mompox, pero no tenemos que apropiar y sensibilizar. Eso no es un trabajo de un día para otro, eso es con la juventud, con los foráneos. En Mompox, como se ha abierto, ha venido mucha gente de afuera y sí, Mompox viene, se toman la foto, qué chévere, estamos en Mompox, pero no tienen ni idea de lo que significa. Entonces, todo el que esté en Mompox debe saber por qué Mompox es importante, por qué Mompox es patrimonial y por qué tenemos que defender y cuidar nuestro patrimonio. Entonces, esas son a grandes rasgos lo que estamos, pues, vamos a implementar en este gobierno. Así que eso les comento. Además, pues, de todo este plan de especial de manejo y protección, que es muy completo. Es realmente un tratado, es una norma, es una resolución que mira todos los aspectos, tanto la parte de las edificaciones también como la cultura inmaterial. Entonces, es de juicio. Mompox estuvo mucho tiempo gobernado por personas o por la organización, porque es que somos muy pobres sin esa sensibilidad. Y quizás por eso el Ministerio de Cultura toma, porque Mompox es una responsabilidad del Estado colombiano, toma nuevamente la decisión de manejar los permisos. Sin embargo, ya vemos todo lo que han hecho, lo que comentó Álvaro de esa casa que hicieron una bodega, una casa por allá al lado del cementerio, que es una pista de patinaje, cosas que no se pueden hacer, pero ¿por qué se hacen? Porque han tenido, pues, el beneplácito, ya sea, no digamos de un beneplácito expresado, pero sino consentido de que esas cosas se hagan. Entonces, pues es realmente una educación total de la población y de los funcionarios públicos. Entonces, porque Mompox crece y se desarrolla y somos importantes porque somos un patrimonio mundial y se ofrecen muchas cosas que nos las ganamos es por ser patrimonio mundial, como este proyecto de energía sostenible que acaba de firmar el alcalde con la Embajada de Suiza. Pero es que eso no se lo dan ni a Santana, ni a el banco, ni a Guamal, no, a Mompox, porque es Mompox. Y Mompox porque es importante, porque somos un patrimonio. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Betty. Gracias, doctora Betty. Le vamos a dar la palabra al señor Pedro Herrera. Les comento, me da mucha pena con todos, pero el tiempo tenemos que manejarlo. Nosotros, algunas personas llegaron tarde, ya teníamos como un planteamiento desde el comienzo del programa. Vamos a hacer otro segundo programa y tal vez otro tercer programa por este tema. Sabemos que este tema es el trascendental para el desarrollo de Mompox. Le vamos a dar uso a la palabra a Pedro Herrera, al doctor Serrano, a Álvaro Lemus. Nos quedan exactamente 15 minutos de programa. Espero pues que usen el tiempo de la mejor manera. Bienvenido, don Pedro, adelante. Buenos días, Aristides. Primero quiero felicitarlo por su esfuerzo para este programa. Segundo, le quiero manifestar que estoy promoviendo que el puente que une a Magangué con Mompox se dé el nombre de Puente Patrimonio de la Humanidad,
ya se lo solicité a la ministra de la Cultura para engrandecer ese hecho que usted hoy con buena manera está comentando. Muchas gracias. Amable. Doctor Serrano, adelante. No sé si ya se ve la imagen. Yo voy a expresar lo siguiente. Primero, mi admiración y respeto para quienes han intervenido en forma tan profesional y con tanto interés por Mompox. Pero tengo derecho a decir que yo soy un mompocino que he trabajado toda mi vida con honestidad, con honradez, con altruismo en favor de mi tierra y de mi sociedad mompocina, de la región mompocina, tanto en mi profesión como en mi vida pública. Y he hecho presencia y he logrado muchas de las grandes obras que tiene nuestra región a través de las buenas conexiones que he tenido, por lo menos con 5 presidentes de Colombia. Quiero decir lo siguiente con relación a este aspecto. Comparto las apreciaciones que ha tenido el profesor licenciado Oscar Arque, Giovanni Felizola, Betty y Cruz María, etcétera. No estoy ni voy a disentir de ninguno, pero quiero decir algo interesante. Cuando en mi alcaldía el doctor Humberto de León me dijo: Víctor, hay 3 acuerdos que reglamentan la zona del patrimonio de la humanidad de Mompox, el patrimonio arquitectónico. Yo comencé a trabajar en eso porque había un tercero que modificaba el segundo y el primero, un segundo que modificaba al primero, y comencé a trabajar con gusto en eso. A punto que en el momento en que vi que no éramos capaces de continuar en esa labor, pedimos a Colcultura que nos hiciera el favor de apoyarlo. Y así lo fue. Colcultura nos atendió y nos mandó a 2 de sus participantes a Mompox. Hicimos una reunión conjunta con la Academia de Historia, con miembros del Consejo en ese momento espontáneos, con funcionarios de nuestra alcaldía, y de allí salió un proyecto de mayor contextura que se llevaron para Colcultura. De Colcultura volvieron a enviarnos el proyecto a ver si había algo que modificar, y logramos hacerlo hasta el punto de que lo presentamos a estudios del Consejo. Fue aprobado y fue sancionado el 20 de mayo de 1994. En razón de eso, Colcultura nos hizo una condecoración en Villa de Leyva, más o menos en junio, julio de 1994. Antes de eso, a fines del mes del año 93, me había llamado a mí la arquitecta Olga Pisano. Olga Pisano propone: vamos a hacer de Mompox esto y esto. Y yo: hágame el favor de enviarme toda la documentación que sea posible donde yo me pueda instruir. Y comenzamos a hacer el trabajo. Trabajo en donde intervino la Casa de la Academia de Historia, el Consejo de Mompox, nuestros funcionarios, muchísimos funcionarios de Colcultura, y desde luego la líder de esto, que era Olga Pisano. Trabajó también Juan Luis Izaza Cavit, Álvaro Montilla, un arquitecto restaurador, y Claudia López. Todos ellos intervinieron. Hay quienes malévolamente dicen que yo excluyo a Olga Pisano de esa lista. No, señor. Lo que he querido decir siempre es que somos muchos los que hemos trabajado en esa labor. Bien, en el mes, ya aprobado todas estas cosas, en el mes de
febrero de 1995, ya no era alcalde, vino una comisión del ICOMOS de República Dominicana encabezada por Esteban Prieto Vicioso. Ellos estuvieron en Mompox, los atendimos, él fue quien tal vez rindió todo el informe de todas estas cosas indebidas que habían en Mompox y me invitaron a Bogotá. Tuve el honor de haber estado en Bogotá. Llamé al presidente de esa época, su secretaria me conocía muy bien y le dije, presidente, Mompox está en esto y esto y esto. Mañana hay una reunión del Comité de Patrimonio, ayúdenos. Dice, váyase tranquilo que voy a llamar al jefe de patrimonio. Y así fue. En la reunión de patrimonio al día siguiente, el jefe o director de patrimonio, el doctor Juan Luis Mejía, si mal no recuerdo, expresó que el presidente de la República había dicho que la nación invertiría lo que fuese necesario para que Mompox fuera aprobado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Y fíjense ustedes, en el mes de septiembre de 1994, estábamos a 2 meses del límite de entrega en el mes de noviembre de ese proyecto. Muy atrasado. Yo llamé al presidente. El presidente comisionó o logró una comisión de 8 miembros de Colcultura que vinieron a Mompox. Allí concluimos todo lo que se estaba organizando con relación a ese documento o proyecto, y lo único que nos faltaba era mandarlo a traducir al francés. Nosotros como municipio nos hicimos cargo de cancelar ese valor. Yo no pude, nosotros en nuestra administración no pudimos pagar todo ese valor. Pagamos creo que la mitad y el resto pasó a la siguiente administración que lo negó hasta último momento. Eso es lo que yo quiero decir. Nosotros hemos laborado intensamente y lo hicimos con toda el amor del caso en el logro de patrimonio de la humanidad para Mompox. Es más, pusimos a funcionar la Junta de Patrimonio y si mal no recuerdo, entre ellos estaba el profesor, el licenciado Oscar Arque en representación de la Academia de Historia. No recuerdo otros miembros, pero sí recuerdo que traíamos siempre que nos íbamos a reunir a 2 personas de Colcultura, entre ellos al arquitecto Álvaro Montilla, que era un arquitecto restaurador de Popayán. Entonces estábamos muy, muy bien orientados para todas las cosas que como patrimonio, Junta de Patrimonio, deberíamos hacer. La más importante de las actividades que hicimos en ese momento fue haber mandado a pintar la iglesia de Santa Bárbara para haberle quitado esa falta de destacamiento de sus lugares arquitectónicos, y está así desde ese momento. Fíjense cómo comenzó a cambiar desde ese momento Mompox con el color de sus lugares. Yo quiero manifestar a ustedes que he sido un hombre con el amor por mi tierra, que seguiré haciéndolo y que soy de las personas vivas que con absoluta seguridad han prestado a Mompox un servicio con el alma, con el honor, con el orgullo de servirle a nuestra ciudad amada, en donde yo he nacido, me he graduado y he ejercido mi digna profesión. He dicho. Muy bien, doctor Serrano, muchas gracias. De eso se trata, de todos estos esfuerzos, la sumatoria de todos estos esfuerzos de todas estas personas que conocen sobre este tema, le aportemos a las nuevas generaciones este conocimiento
Y de eso se trata este programa, por eso se los manifesté desde un principio. Aquí estamos grabando todo. Esto lo editaremos de la mejor manera para publicarlo en YouTube y que cualquier persona desde cualquier parte del mundo lo pueda mirar. Tiene la palabra, por último, el señor Álvaro Lemus. Disculpe, señor Lemus, que no se lo dimos antes, pero ya usted entenderá. Adelante. Ok, muy buenos días. Gracias por darme la participación. Bueno, voy a tocar dos aspectos. Un aspecto es el PEN y el otro es lo que es la Junta Municipal de Patrimonio. Acertadamente voy a comenzar por la Junta de Patrimonio, viendo la afirmación del doctor Serrano, en la cual manifiesta que durante su administración fue creada la Junta Municipal de Patrimonio, aunque el PEN en su normatividad y a través de la resolución del 2009, posteriormente a nivel del ministerio se crea la Junta. Ya más o menos creo que es la resolución 2378 del Ministerio de Cultura. Esta Junta ha venido funcionando desde ese momento entonces. La pregunta es, ¿qué alcances, qué acciones, qué actuaciones, qué injerencias ha tenido esa entidad para cuidar, preservar y corregir, digamos, algunos atentados contra el patrimonio de la ciudad? Por ejemplo, porque me encuentro con la sorpresa que aquí en el 2006, en el 2016, durante la administración de la señora Nubia, crean otra vez la Junta de Patrimonio. A partir de junio 10 de 2016, veo aquí en la página web. Y ¿Puedo entonces, aclarar algo? Claro, doctor, permítame. Siga. Quiero comentar lo siguiente. Una resolución del Colcultura no puede anular un acuerdo que es una ley municipal. El PEN dice que se aconseja constituir la Junta de Patrimonio de Mompox en la siguiente forma. No está tomando una determinación, primero, y segundo, no puede tomarla porque el acuerdo 001 correcto de 1994 está totalmente vigente. Perfecto. Muy Gracias, bien, muy amable. Ok, es que allá voy precisamente a esa situación, a la justaposición de normatividades que hay respecto a la Junta, porque veo que hay un decreto que ahora nuevamente la crea, ¿sí? Un decreto que ojalá sea que él desarrolle el acuerdo 001. Entonces, esa Junta, vuelvo a la Junta, no se ha hecho una evaluación desde que se creó esa Junta hasta la actualidad para ver qué falencias tiene en su dinámica administrativa, porque yo creo que carece de actividades y facultades policivas, sancionatorias, de requerimiento, de interrupción de obras cuando no se cumplan los requisitos de acuerdo al PEN. Entonces, esa entidad, si no tiene facultades policivas, yo creo que le faltaría, digamos, quedaría mucha, es decir, es una entidad acéfala y de pronto prácticamente una entidad que solamente es de concertación y participación, y no una entidad con el fin de proteger, amparar y conservar el patrimonio a nivel municipal. Lo otro, el PEN. Quisiera aportar, decir que sería bueno evaluar qué falta, qué ha avanzado el PEN en implementación en el municipio, en este caso distrito. ¿Hasta dónde se ha avanzado en la implementación del PEN? ¿Qué falta por implementar del PEN? ¿Qué actualizaciones hay que hacerle al PEN de acuerdo a las nuevas directrices de patrimonio a nivel mundial y por supuesto de acuerdo a la UNESCO y de acuerdo también acá a Colombia? ¿Qué ha pasado con las recomendaciones de ese PEN? ¿Por qué no se han implementado? ¿Qué pasa con los alcaldes que ha venido pasando desde que se expidió ese documento tanto técnico como normativo y las administraciones pasan de agache todo el tiempo, ya por favor, sin ir personalizar ninguna ni otra? Pero ¿qué ha ocurrido con ese PEN? Es decir, ese documento es un documento que es
fundamental y la columna vertebral, como decía la secretaria de Turismo y Cultura, la doctora Betty, es fundamental, es nuestra guía para conservar el patrimonio. A partir de ese documento uno puede derivar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, porque nuestro turismo es cultural, es histórico, es arquitectónico, ahora ecoturístico. Entonces, de todas esas bases a partir de ese documento. Otra importante directriz sería tener en cuenta que ese PEN se incorpore a cada plan de desarrollo. Es decir, así los alcaldes no lo incorporen, el Consejo Municipal saque un acuerdo orgánico de tipo marco en el cual cualquier acuerdo posterior que se saque a partir de esa norma orgánica se incorpore las directrices, así no estén escritas en ese plan de desarrollo, se incorporen de manera obligatoria a cada plan de desarrollo y además se obligue a sus ejecuciones. ¿Por qué? Porque es que nos estamos viendo abocados, como muy bien lo diagnosticaron antes, aunque yo no tenía audio, la gentrificación, el cambio de idiosincrasia y cultura del sector, del factor humano y social en el centro histórico ha sido total. Prácticamente usted 5 o 4 de la tarde, usted va a pasar por la Albarrada y ya la gente no se sienta en los pretiles a conversar, a tomar un tinto, a hacer punto en cruz, no. Antes se tienen que guardar porque hay inseguridad, hay soledad. Y eso ha cambiado, digamos, la dinámica sociocultural y económica incluso del centro histórico. Si ustedes ven, ya la calle de atrás se ha convertido en una situación de un mercado persa, sin discriminar, si me vale la frase, pero, y sin planificación. Esos nudos, esa falta de planificación vial, es prácticamente inaceptable. O sea, para mí el centro histórico debe volverse totalmente peatonal, porque prácticamente, como decía el arquitecto Álvaro Castro, es una ciudad pequeña. Y ahora, la arquitectura nosotros es el ancla, es el gancho para ofrecer otras experiencias alrededor de Mompox, como puede ser el ecoturismo, el turismo económico, comunitario, a través de los municipios alrededor, el SODES. Entonces, yo quería hacer acento en esos dos aspectos, lo que es los alcances y el diagnóstico del PEN, su evaluación, su implementación, hasta dónde ha llegado, y lo otro, hacer un diagnóstico de la Junta de Patrimonio para ver qué pasa con la Junta de Patrimonio, o sea, qué facultades, qué competencias se les puede complementar y qué rol ha desempeñado la Junta para conservar y preservar el patrimonio, en este caso, que es el tema que nos atañe hoy. Agradezco la intervención. Álvaro, mi estimado Álvaro, una aclaración de... Claro, mi doctor Ricardo, buenos días. Adelante. ¿Aló? Sí, señor, siga. Jurídicamente, las normas internas de Mompox, llámense acuerdos o decretos, no pueden estar por encima por cualquier actuación administrativa del Ministerio de Cultura. Estoy de acuerdo con usted, pero... ser un ente de carácter superior. El documento PEN... Claro. El documento PEN es superior, está proyectado por un medio de una resolución. Sí, claro, es superior al acuerdo municipal. No, eso está claro, sino que no quise discutir con el doctor Serrano porque no me parece... Sí. Entonces, no, quisiera dar ese aporte, quisiera dar ese aporte, y por último, no hay tiempo suficiente. Perfecto, es por eso que no hice la discusión. Yo tengo el último diagnóstico, que es sobre la situación actual del patrimonio de Mompox. Tengo ese documento en mis manos, no hay tiempo para haber expuesto estos temas porque tengo que respetar el orden de la reunión, pero en el momento que lo consideren y haya esa posibilidad, estoy dispuesto a plantear, por ejemplo, los interrogantes, qué ha pasado con el proyecto de revitalización, por ejemplo, el impacto del proyecto de revitalización por ser una propuesta de transformación urbana con implicaciones de dinámicas especiales y significativas. Tengo ese diagnóstico porque hice parte en la construcción del plan de desarrollo de ese capítulo, de ese diagnóstico, y tuve que hacerme a soportes efectivos institucionales porque yo no podría hacer un diagnóstico inventado por mí. Entonces, simplemente dejo estas consideraciones y muchas gracias. Válido, mi doctor Ricardo. Aprovechando y concluyo, qué pena, tomando la intervención del doctor Ricardo, sería bueno que en el próximo encuentro sugiero al anfitrión, al señor Piñeres, que divida los temas. Entre esos, podríamos
dividir unos aspectos de acuerdo a cada uno de los elementos para poder, digamos, diseccionar y analizar parte por parte y así poder tener un análisis muy concreto de manera inductiva y deductiva de la condición y el diagnóstico de nuestro patrimonio arquitectónico y su interacción socialmente con la cultura y su entorno, sus zonas de influencia y todo. Sería muy bueno eso. Estimado Álvaro. Sí, señor. Permítame algo. Este tema de patrimonio tiene miradas diferentes. Por ejemplo, el profesor y mi querido primo Oscar presenta una visión histórica. Álvaro Castro presenta una visión desde la arquitectura. Giovanni Filippo tiene una visión diferente. El doctor Serrano, la señora Cruz Campo presentan unos matices diferentes y es para significar que esto tiene diferentes miradas. Por ejemplo, la visión que tengo yo es una visión jurídica y política. Y cuando hablo de política es en el marco de la política pública, de lo que corresponde a los aspectos críticos desde la gestión institucional. Entonces, sí creo que me gusta lo que tú estás planteando, que este tipo de conversatorios nos generen la réplica, nos permitan generar la discusión que se refiere a atacar el problema, más no a las personas. Entonces, perfecto, yo creo que ahí radica, claro, porque esto implica discutir. Esto implica que se incentive pensar y analizar los distintos procedimientos. Y no interesa si da confianza o si se genera confianza o quién es la persona que está al frente de X proceso. Lo importante es llegar a una sola conclusión y que desde una visión crítica se puedan dar los aportes y que eso permita el análisis juicioso y se saquen las conclusiones. Por ejemplo, la situación del cementerio, la situación que representa el impacto de lo que ha representado el museo, cuál es la visión crítica de la dinámica de las plazas, por qué no hay una red de colegios vinculado al proyecto de revitalización. Una cantidad de cosas y bueno, vamos a esperar la próxima reunión si hay la posibilidad de presentar este diagnóstico, que lo tengo en mis manos. Este diagnóstico no es mío, tengo que compartirlo porque el conocimiento no es de nadie. Yo no puedo quedarme con la información. Incluso este es un tema que tiene que ver qué va a pasar con la actitud del momposino, por ejemplo, COVID versus patrimonio. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo cambiar de actitud frente a las nuevas miradas y a los nuevos comportamientos que vamos a asumir? Y en este caso, respecto a la valoración pública de lo que representa nuestro patrimonio. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Bueno, cómo no. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias, mi doctor Ricardo. Muchas gracias, señor. Gracias a todos los participantes, a Ricardo, al doctor Lemus. Muy clara su intervención. Como lo dijimos en un comienzo, este programa, este tema tiene muchas aristas y mucha tela que cortar. Ya de todo esto que se dijo, extraeremos más importante y con base en eso vamos a organizar el próximo programa que aspiramos a invitar a unos personajes de Bogotá que conocen sobre este tema y han participado pues de las decisiones de convertir o de mantener a Mompox como patrimonio de la humanidad. Les agradezco a todos por la participación y desde luego el espacio sigue siendo enriquecedor para todos. Estamos aprendiendo y sobre todo aportando nuestro conocimiento y el esfuerzo para sacar a Mompox adelante. Muchas gracias y feliz semana para todos.